Evaluación educativa. Es un proceso que aumenta la efectividad para el aprendizaje de los alumnos. Hay que distinguir entre evaluación y calificación. Evaluación es un proceso continuo y sistemático en la actividad educativa. La evaluación continua consta de tres aspectos: tipo diagnóstico, formativa y sumativa. Trabajaremos en tres secciones: A, exámenes escritos y orales; B, cuadernos y trabajos prácticos; C, participación en clase. Acá presentamos la planilla de Excel para sacar las calificaciones de clase. En la parte de la primer fila está el nombre de escuela, asignatura, curso y turno. Este corresponde al primer trimestre. En esta otra fila dice suma de porcentaje. Ahí dice 50, 20 y 30. Estos porcentajes corresponden a las tres secciones que tenemos acá. El cuadro de exámenes escritos y orales pesan un 50%. Por eso este 50 está relacionado con este 50 que está acá. Después tenemos trabajos en cuadernos y deberes y trabajos prácticos. Es esta sección. Esta sección pesa un 20%, por eso ese 20 está relacionado con este 20 de la suma de porcentaje. Y por último tengo la participación en clase, que es toda esta sección, participación en clase, que pesa un 30%. Por eso está el 30% acá. Es importantísimo que la suma de los porcentajes de las tres secciones dé un total de 100. Si yo cambio un porcentaje, por ejemplo, de los exámenes escritos, y dejo como está los otros dos, puede sumar menos o más. Vamos a suponer que yo acá coloco 70%. Si yo ahí coloco 70%, fíjense, me está sumando 120 y ahí se me transformó este casillero en rojo. Me está diciendo que no es correcto la suma de porcentajes. Tiene que sumar 100. Es decir, que si acá dice 70 y este es 20, este tendría que ser 10. Por ejemplo, la participación en clase ponemos ahí que va a ser 10. La suma de los tres, ahí ingreso el dato, me da 100. Ahí me da 100, significa que la suma de las tres secciones da 100. Así debe ser siempre. El profesor puede cambiar estos casilleros, pero la suma siempre tiene que dar 100. Volvamos acá como teníamos originalmente, ponemos 50%, acá mantenemos el 20% y acá colocamos 30%. Obsérvese que cuando yo ingreso el dato acá donde dice 80, va a aparecer en verde, que significa que está correcto para el trabajo. Ahí aparece un verde. O sea que la planilla está perfecta para trabajar. Vamos a decir algo más antes de ir a los números. Acá en exámenes escritos y orales tiene categorías T1, T2, T3 y T4. O sea, todas estas son las categorías. ¿Qué ocurre? Que es importante porque yo sé que la categoría T1, que está acá abajo, ¿a qué tema se refiere ese examen escrito u oral? Dice que T1 fue una división por 3 cifras. El T2 fue trabajo de división por 4 cifras. El T3 fue un examen de raíz cuadrada aproximada y el T4 fue un examen de raíz cúbica aproximada. Entonces tengo detallado los trabajos que se hizo para tomar esos exámenes. Bueno, vamos a ver cómo es el mecanismo de cómo se realiza el cálculo. Por ejemplo, en los exámenes escritos yo coloco una serie de notas donde sale un promedio y ese promedio que está acá va a pesar un 50%. Se saca el 50% de ese valor y sale este puntaje. Ese es el puntaje correspondiente a los exámenes escritos y orales. Cuando yo me voy a cuadernos y deberes, acá tiene otra nota, sale el promedio, pesa un 20% y acá sale el puntaje que corresponde a cuadernos y deberes, trabajos prácticos. Y por último, la participación en clase tiene esta nota, se saca el promedio,
pesa el 30% y sale ese puntaje. Para sacar este valor final de la nota que va a ir en la libreta, dice, esta columna válida que hay que cargar como única nota del trimestre. Esta es la columna que hay que cargar en la planilla del colegio para los trimestres. Se carga una sola nota. Y estas dos columnas que están acá son unas columnas que sirven solamente para hacer una comparación de datos. Por ejemplo, si yo todas las notas que le coloqué a este alumno, al primer alumno, pesan un 100%, él sacaría un promedio de 7.35. Pero fíjense que acá él no sacó 7.35, porque a veces hace un pequeño trabajo en clase y uno le puede poner un 8 y un 10 porque él participó, pero es una nota que pesa solo un 30%. Y si yo le tomase solamente el examen escrito, el valor del examen, el promedio solo de los exámenes escritos, tendría otra nota. Con eso nosotros estamos viendo cómo se hacen los cálculos y los merecimientos que tiene cada alumno. Vamos ahora a ver en cuadernos y deberes. También tenemos varias columnas como en exámenes orales y escritos. Acá tenemos T1, T2, T3 y T4, pero acá tenemos en cuadernos C1, C2, C3 y C4 para ir colocando acá abajo los temas que presentó como cuadernos o trabajos prácticos. Y por último, el alumno tiene 4 columnas, uno puede agregar más si quiere, P1, P2, P3 y P4, que son las participaciones en clase, y acá bajando un poquito más notamos, ahí está la referencia de las participaciones en clase y de los cuadernos. Entonces uno sabe qué le ha tomado al alumno que correspondía en cada trimestre. Esta parte de la planilla de acá abajo que se ve corresponde al segundo trimestre y esta parte corresponde al tercer trimestre. Ahora vamos a colocar en el zoom, vamos a hacer un zoom al 100%, vamos a mirar un poco mejor las notas. Por ejemplo, en el examen escrito y oral, Armando sacó un 5, un 9, un 2 y un 7. Su promedio de esas 4 notas, el promedio común, sumando las 4 notas y dividiendo por 4, salió 5.75. Pero ese 5.75 pesa un 50%. Ese 50% de 5.75 es 2.88. Vamos ahora a los cuadernos y deberes. El mismo alumno de la primera fila sacó un 8. No hay otras notas acá, podemos colocar si queremos otra nota, pero vamos a dejar así para que sea más sencillo. El promedio sería 8, pero el 20% del trabajo de cuaderno y deberes de 8, el 20% de 8 es 1.60, o sea, se le va a considerar 1.60. En examen escrito se le va a considerar 2.88 y se le va a considerar 1.60 en cuadernos y deberes. Ahora, cuando vamos a la participación en clase, sacó otro 8. Al sacar otro 8 acá, la media es 8, pero ese 8 de participación en clase, el 30% pesó 2,40. Es decir, que se sumó 2,40 más 1,60 más 2,88, que es toda la primera fila de puntajes de los porcentajes, y salió 6,88. Es decir, esta es la nota final del alumno, 6,88. Obsérvese que él no se eximió solo con los exámenes escritos, porque con los exámenes escritos, acá está promedio solo de los exámenes escritos, saldría 5,75. Pero nosotros dijimos que estas dos últimas columnas solamente para comparación. La que hay que cargar en la planilla es esta columna que está acá. Miren, el promedio tradicional de todas, si llegan a pesar 100%, o sea, todas las notas que le colocamos al primer alumno, si pesa 100%, sería 7,25 de promedio. Ahí uno tiene que evaluar el equilibrio que hubo en las notas, puesto que él en los exámenes escritos sacó 5,75, igualmente a prueba, pero esta nota sería exagerada en 7,25.
Vamos a otro alumno que salió aplazado. Es el alumno, este alumno que sacó 3.35, que salió aplazado, vamos a analizarle. Es el alumno 13. Observen, el alumno 13 empieza con una nota. Voy a hacer un zoom de 100. El alumno 13 acá no presentó un trabajo, no hizo el examen. Oportunidad significa que él no hizo la prueba. Acá no hizo la prueba. Se le va a dar la oportunidad que él haga esa prueba. Sin esa prueba hecha, si no hace esa prueba, tiene un 3, un 5 y un 2. En total tiene 2.50. Tendría que salir en la libreta con 2.50. Fíjense, ahora seguimos en cuadernos, sacó un 3, o sea, tampoco presentó, sacó 0.60 en puntaje. Y después, en participación en clase, sacó un 5. Entonces, el promedio que salió del trimestre es 3.35. Ahí está, 3.35 el promedio del trimestre. Si yo sumase todas las notas que pesan un 100% sería 3.50, pero si yo no le considerase el trabajo en clase, él iba a salir con un 2.50, iba a salir con menor nota. O sea que siempre se le va a premiar al alumno que participa en clase, que hace los trabajos, se le va a premiar por esa participación. Entonces él va a tener una evaluación en proceso continuo que va a ser beneficioso para él. Observen que lo que decimos acá, que estas dos últimas columnas sirven solamente para hacer una comparación de datos. La columna que hay que cargar es esta que está acá. Después, en la explicación de la información del video, voy a colocarle el archivo vacío para que puedan descargar, y el profesor solamente tendría que cargar las notas que corresponden a los trabajos escritos, las notas a los cuadernos de deberes y trabajos prácticos y la participación en clase. El profesor no tiene que hacer ningún cálculo. El profesor que carga esta planilla solamente tiene que poner esas 3 secciones la nota y elige cuánto quiere colocar en exámenes escritos. Quiere colocar el porcentaje que quiera para ese trimestre. En cada trimestre tiene que decir que tienen que informar al alumno qué porcentaje va a colocar en los exámenes escritos, qué porcentaje va a ser los cuadernos y deberes y qué porcentaje va a ser la participación en clase, porque va a haber algunos trimestres que hasta puede no haber exámenes escritos o pueden haber algunos un examen oral, pero se importa mucho más los trabajos prácticos o la participación en clase para sacar la nota final. Bueno, esto es una forma práctica de hacer la ponderación de la evaluación por porcentajes para que el alumno cambie su actitud hacia el estudio, porque él se siente siempre controlado. Se controla más el tema de los trabajos prácticos, deberes. Un chico que no participa en clase o no presta atención va a perder 3 puntos si no participa en clase. Puede perder 3 puntos. Si no hace ningún deber o trabajo práctico, pierde 2 puntos. O sea que la mitad de la nota va a perder entre que no participó en clase y no hizo los trabajos. Ahí pierde 5 puntos de la nota final del trimestre. Vaciamos las notas de Armando en la primera fila. Vamos a cargar la nota y vamos a ver cómo realiza los cálculos. Vamos a colocar un 8, un 5 y un 3. Observamos que el 8, 5 y 3 sacó un promedio de 5.33. Con el 50% pesa 2.67. Supongámosle que ese alumno no hizo un trabajo
sacó un 2. Después presentó otro trabajo que sacó un 6 y otro trabajo que sacó un 4. Después, su participación en clase relativamente fue buena, sacó un 6, un 7 y un 5. Entonces, el alumno en las pruebas escritas y orales sacó un puntaje de 2,67. En cuadernos y deberes sacó un 0,80. Y en participación en clase, el puntaje sería 1,80. Y sumado 1,80 más 0,80 más 2,67, la suma de esos tres puntajes da 5,27. El alumno no aprueba, pero obsérvese de que si yo colocaba todas las notas que pesen un 100%, él sacaba un 5,11. Y si consideraba solo los exámenes, por ejemplo, acá para este alumno la nota final salió 8,48. Si se sacaba un promedio tradicional que todas las notas pesan 100%, saldría con un 7,58. Y si le tomaba solo el examen escrito iba a salir con un 9,75, pero su nota real es 8,48. Acá vamos a analizar un último caso particular. Este alumno no hizo ningún examen escrito y oral, sacó 0 de media y 0 puntos, pero en cuadernos y deberes, trabajos prácticos, sacó 10 de media, 2 puntos, y en participación en clase sacó 10 de media, 3 puntos. El promedio final es 5. Si vemos el promedio tradicional, donde las notas pesan el 100%, sacó 6,67. Eso no va en la libreta. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y deja tu comentario.